Bueno, em, esto no estaba planeado, o por lo menos no de esta manera. Yo tenía preparado una especie como de intro y en plan, bienvenida a Secretos de... Y no va a ser así. No va a ser así porque creo que va a ser muchísimo más real esto que va a pasar ahora. Este espacio sí lo voy a presentar. Este espacio pretende ser un lugar en el cual yo directamente a cámara te cuente secretos que no he podido compartir contigo en el podcast, o que después de ver el episodio de podcast que hayamos subido, de pronto me doy cuenta de que es valioso compartirte algún detalle, ¿no? Y muchos de ellos probablemente serán perspectivas personales, sensaciones. Eh, y, y venía pensando en qué iba a resaltar de este primer podcast. Y me ha pasado una cosa un poco fuerte. Y es que he subido un reel en el que cuento un poco de toda la transformación que se ha dado en los últimos meses y por qué ha venido, ¿no? Y en ese reel cuento que todo esto viene cuando yo, estando embarazada, dejo de trabajar. Por mi actividad en ese momento tengo que parar un par de meses antes de dar a luz, y 3 meses antes de dar a luz más o menos, o 4. Y cuando eso sucede, yo simplemente sé que he roto mi dinámica profesional, a la cual amaba y adoraba, y no sabía nada más que el hecho de que quería criar a mi hijo, porque yo siempre había querido ser madre. Pero de pronto, el día que nace mi hijo, ¿no? Empieza lo que creo que es para muchas madres en este país, y es el empezar a hacer la cuenta atrás de los días que tienes cubiertos con la baja maternal. Y yo recuerdo que estaba sentada con mis amigas que también habían dado a luz hacía poco, y estaba sentada en cualquier cafetería a la que fuésemos. Y yo, claro, las miraba a ellas, la mayoría tenían trabajos a los que volver, y yo llevo siendo autónoma desde que tenía 22 años. Y claro, mi trabajo requiere presencialidad, y yo tenía un instinto muy salvaje, igual que tenemos la mayoría de madres. Yo no me quería separar de mi hijo. O sea, además también tuve un embarazo un poco complicado por algunas cuestiones, y yo solamente quería estar con mi hijo. Y a la vez yo quería que mi hijo tuviese desde el minuto cero la sensación de que su madre y su padre son personas que viven en paz con la vida, que se sienten realizadas, que luchan por sus sueños, ¿no? Y juntar eso, el tema de la cuenta atrás con la baja maternal, con mis ganas de inspirarle desde el primer momento, con el hecho de que lo que hago en esta vida es lo que más me gusta hacer, lo que he venido a hacer. Yo he venido a acompañar a otras personas, a ayudarles a conectar más con su fuerza interna, con su poder personal. Y en este caso he venido, que eso también lo descubrí en mi embarazo y en algún momento lo contaré seguro, he venido para ayudar a las mujeres a descubrir que tienen esa luz dentro, ¿no? Porque ya la tienen, no es que se la ponga yo, es que ya la tienen, solo quiero que sean capaces de verlo como lo he visto yo, ¿no? Durante este proceso del embarazo, porque he tenido que quedarme embarazada para acabar convenciéndome realmente de eso sobre mí, ¿no? Y decidiendo cargarme un montón de complejos que me habían acompañado durante muchos años y me estaban evitando entregar lo que realmente tengo para entregar. Pero, como decía, yo recuerdo estar sentada en esas cafeterías, recuerdo un día en concreto, mirando a la pared, escuchando a una amiga hablar, mirando a la pared y diciéndole, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a conseguir no separarme de él, de mi peque. Y además lo voy a hacer sintiéndome más realizada que nunca. Y
Y en ese momento, para quien no me conozca, ese es mi idioma, quiero decir. O sea, no sé si es que estoy un poco tocada de la cabeza, no sé qué pasa, pero yo los decretos los hago a lo grande, ¿no? Y los objetivos me los pongo a lo grande. Y entonces empezó un proceso de transformación. Empezó un compromiso con aprender cómo transformar mi negocio para que pudiese ser digital, para que pudiese ofrecer muchísimo más valor a las personas de lo que había hecho hasta entonces, que por tanto, por supuesto, eso también repercutiese en recibir de forma más equilibrada, más justa, ¿no? Con el valor que yo estuviese entregando, y que eso me permitiese ofrecer bienestar a mi familia, pero sobre todo que me costease el estar con mi hijo. O sea, es que en esa época no es nada del otro mundo, ¿vale? Pero recuerdo la sensación que tenía en ese momento. Yo iba viendo que se acababa la baja de maternidad y que, claro, yo en ese momento no tenía ingresos, repito, soy autónoma. Y incluso estuve recolectando cosas de oro para venderlas. Y las vendí. Y con el dinero que saqué, pues estuve tranquila un mes más. Y no pensemos que fue un sueldo precisamente, que como eran 300, 400 euros, no llegaba a 400 euros. Pero claro, mi economía era la básica y la justa para poder hacer lo que yo quería hacer en ese momento. Y luego vino la frustración de darme cuenta de que estaba preparada para hacer crecer el negocio y para dar el salto y no tener ni un euro para invertir. Ni uno. Por eso cuando muchas mujeres me dicen, es que no sé si es el momento, es como que desde el alma, con el corazón en la mano. ¿Cómo te digo que te entiendo? Pero que la mejor decisión de mi vida, probablemente de los últimos años, he tomado muy buenas decisiones, afortunadamente. Pero ¿cómo te digo que la mejor decisión de los últimos años de mi vida ha sido invertir cuando no era el momento? Porque ha traído una transformación muy bestia. Porque me ha permitido cumplir cosas que la verdad es que no se las contaba a mucha gente. He de decir que básicamente porque pensaba que no, que me iban a decir que estaba loca, ¿no? Yo voy a escalar mi negocio mientras crío a mi hijo, no lo voy a llevar a ningún tipo de centro infantil, mientras tanto voy a tenerlo prácticamente hasta hace unos pocos meses. Mi hijo pasaba la mayor parte del tiempo con nosotros o como mucho con sus abuelos y con mi madre. Y, y claro, yo pensaba que la gente se iba a creer que estoy loca. También es verdad que los que me conocen ya saben cómo me las gasto, ¿no? Y supongo que mucha gente pues se veía venir que si me lo metía entre ceja y ceja iba a acabar pasando. También he de decir con el alma encogida, pero en el buen sentido, que tengo muchas personas a mi alrededor que creen en mí. Muchas personas a mi alrededor que creen en mí. Pero sí que es cierto que fue muy frustrante hasta el momento en que me atreví a coger una suma de dinero muy alta, muchísimo dinero, más del que jamás había gastado de golpe. Estamos hablando de casi 4.000 euros. Y decidir que quería entrar en una mentoría de negocio, porque la única salida era hacia adelante, o sea, es que no había más, es que era un crimen que fuese hacia atrás, porque por todo lo que había para entregar a las personas con las que íbamos a trabajar, por todo lo feliz que yo sabía que me iba a sentir, es como que estaba en la punta de los dedos, pero materialmente parecía imposible hasta que cambié mi mentalidad. Recibí un correo de la que a día de hoy es la mujer en cuya mentoría estoy y decía, invertir cuando no es buen momento es la única forma de crecer. Básicamente decía eso. Y era la verdad. Y he de decir que el día que fui al banco a ver cómo podía conseguir el dinero para entrar en esa mentoría, eh, al salir es como si la vida lo hubiese dispuesto todo para ayudarme. Sé que esto es como muy espiritual, ya sabéis que trabajamos el crecimiento espiritual, la conexión con la vida, con la intuición, con el universo, todo, aparte de la parte más científica, ¿no?
Y efectivamente sí, o sea, yo pude ver como de repente, pero es que literal no pasó ni media hora. Me llegaron 3 llamadas, esas 3 llamadas ambas eran para darme buenas noticias sobre dinero y muy buenas noticias sobre dinero. Nivel, no tuve que pedirle dinero al banco. Así que, ¿qué quiero decirte con este vídeo? Que es una de las cosas que yo quería hacer en mi plan ideal de lo que iban a ser estos vídeos. Quiero darte un gran consejo que yo haya experimentado. En base a algo que yo haya experimentado, quiero darte un gran consejo y es, sé que a veces da miedo, pero ten el coraje de atreverte a pensar que es viable, que es posible. Abrázate tanto a la visión de tu objetivo lográndose o cumpliéndose, que eso te dé fuerzas. Y sobre todo, si tienes, obviamente, esto solo funciona desde mi perspectiva, si tienes objetivos nobles. Si no, bueno, ¿para qué? Pero sobre todo eso, sé consciente de que en muchas ocasiones no te estoy hablando solamente de dinero, te estoy hablando de atención, de conexión, de invertir, joder, de que seas capaz de doblegar tu ego, de saber que tienes miedo, pero no dejarte llevar al 100% por él. Sé consciente de que hay muchas cosas que pasan más allá de la zona de confort. Sé que es un mensaje súper masticado, pero creo después de lo que de lo que acabo de compartir que es obvio que no lo digo a la ligera. Llevo toda mi vida invirtiendo cuando no era buen momento. Llevo desde los 17 años invirtiendo en mi crecimiento personal, de forma económica. Antes, desde los 14, tengo 28 ahora. Y desde los 17 trabajaba solo para pagarme mis sesiones de crecimiento personal. En el siguiente podcast, en el siguiente capítulo, descubrirás que no era por gusto, era por necesidad. Era literalmente por sobrevivir. Siempre digo que yo al principio empecé para sobrevivir y luego me di cuenta de que gracias a esto podía supervivir, porque se limpiaban mis limitaciones, generaba mejores relaciones, pasan muchas cosas increíbles. Uf. Confesionario. Así que bienvenida a este espacio. Queda inaugurado esta parte de secretos. Espero que te haya ayudado a conectar contigo un poco más y a ser consciente de que puedes hacer más cosas de las que tu mente jamás te ha dicho. De nuevo suena cliché, pero es una realidad. Y ojalá te vea en comentarios, comparte lo que quieras, me encantará leerte. Síguenos en Instagram, este es Fígaro, te lo presento, mira. Fígaro, di hola. Síguenos en Instagram, anaisfons.animapro y no sé, y todas esas cosas que se dicen cuando subes un capítulo a YouTube. Gracias por llegar hasta aquí.